Y entonces donde yo viera huecos, que si por ejemplo tienes que saber análisis de datos, tienes que saber, qué sé yo, de programar en Python, tienes que saber, etcétera, etcétera. Ahí, ahí es donde tú te tienes que ir preparando. Mientras vas buscando Mm. trabajo, te vas preparando. Entonces te metes en un curso de Python, te metes en un, no sé, tienes que hablar noruego, te metes en un curso de noruego. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Y por eso fue que cuando yo me di cuenta que yo quería trabajar en algo así como esto, yo pedí la última rotación del programa para Data Analysis Ujú, en Airbus. Y de una vez me puse a estudiar noruego online, porque bueno, yo pensé que me iban a pedir noruego. O sea, al final no me pidieron, pero ujú. es un plus. Bienvenidos al podcast de Noruega. Este es el podcast que necesitas escuchar. Si vives en Noruega o tus intenciones son emigrar hasta acá. Semanalmente compartiremos experiencias, consejos, aventuras y desventuras. Acompáñanos a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepáis que no estáis solos. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, bienvenidos Bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Noruega. Este es un podcast hecho con mucha dedicación, mucha paciencia y mucho cariño para toda la comunidad hispanohablante en los países nórdicos y para todo aquel que nos quiera escuchar. Mi nombre es Marcela y hoy me acompaña Miguel. ¿Cómo estás? Muy buenas, aquí estamos disfrutando del verano que viene con lluvias Por fin. Y mosquitos. y mosquitos. Queremos agradecerle a toda nuestra audiencia el apoyo en las redes sociales, el like y las recomendaciones y que nos revienten el botón de likes y de estrellitas en Spotify. Nos ayuda todo para continuar con este proyecto. Y queremos mandarle un saludo grande porque tenemos un oyente muy especial que todavía no lo encontramos. ¿Quién es, Miguel? No lo sabemos, pero mirando las estadísticas vimos que alguien nos está escuchando desde las Islas Faroe y nos encantaría conocerlo y si se precia, pues entrevistarlo, por supuesto, a esta persona. Es el Así lugar que más remoto del cual nos están escuchando, así que si nos estás escuchando, comunícate con nosotros que queremos entrevistarte. sin presión, Bueno, entrevistarte, no queremos pegarte ni nada de eso. no. Ni Todo de pedir buen... dinero. No. Solo nos da Bueno, y hoy curiosidad. tenemos un invitado venezolano, él. Bienvenido, Antonio Seijas, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. ¿Todo bien por acá? Gracias a vos por aceptar nuestra invitación. Contanos quién sos y cómo llegaste hasta Noruega. Pues, bueno, como te decía, en Venezuela me conocen como Andrés, por si acaso hay alguien por ahí que tiene la confusión, que tengo dos nombres, Andrés Antonio. Soy Como Andrés buen Antonio. venezolano, ¿no? Sí, es muy común. Bueno, yo tengo Soy, dos nombres también, ¿eh? Conste. Claro, pero a vos te dicen Andrés Antonio, ¿te dicen por los dos nombres todo el tiempo? yo tengo como un alter ego, o sea, Ah, la ok. gente de Venezuela me dice Andrés y los de acá en Noruega en el trabajo me dicen Antonio, entonces es Ah, como, perfecto. tengo, Podés elegir qué personalidad usar. tengo doble personalidad. Sí, bueno, sí, yo soy de Venezuela, de una ciudad que se llama Mérida, que es la ciudad que está en los Andes, la ciudad más, digamos, más grande de los Andes, a más altura. Eh, mm, yo me fui de Venezuela en el 2016, cuando tenía como 25 años, y me vine para acá porque quería estudiar energía eólica y quería estudiar en Europa, ese fue el sueño toda mi vida. Y cuando yo estudié ingeniería eléctrica en la Universidad de los Andes, que está en Mérida, de donde yo soy, pues ahí me di cuenta que quería trabajar con la transición energética. Y bueno, entre las opciones estaba solar, eólica, y yo me fui por eólica. Y conseguí un máster que llevaba años viendo, de hecho, antes de graduarme, que era sobre energía eólica y que era un máster mixto entre varias universidades europeas. Una universidad que está en Dinamarca, que se llama la Universidad Técnica de Dinamarca, la DTU. ¿Mm? Una en Delft, que es en Holanda, que se llama la Universidad Técnica de Delft, o el Instituto Técnico de Delft, ya se me olvidó, se dicen TU Delft. Y la universidad más prominente de ciencias aquí en Noruega, que es la Universidad Noruega de Tecnología y de Ciencia y Tecnología, que es la NTNU.
Y bueno, así fue como terminé acá, porque el máster, tú tienes que hacer un semestre en cada universidad y en cada país. Y los 3 primeros semestres, bueno, el primero es en Dinamarca, después en Holanda y después en Noruega. Y yo la verdad no quería venir, porque después de haber estado en Dinamarca durante el invierno, o sea, vivía solo, porque no es tanto el frío, sino vivir solo la primera vez en la oscuridad es un golpe, ¿no? Y entonces yo me imaginaba Noruega que iba a ser lo mismo, pero más frío, peor todo, menos gente, todo. Y yo me quería quedar, yo no, y yo iba a aplicar a no venir y tal, y al final me dijeron tienes que ir. Y entonces vine y me enamoré de Trondheim, que es la ciudad donde está la NTNU, y ahí o sea, fue muy curioso. Y terminé quedándome para terminar el máster allá, hice la tesis allá, traté de quedarme. Traté de buscar trabajo, pero no me pude conseguir un trabajo en Noruega en aquella oportunidad. Conseguí un trabajo en Airbus, que ustedes sabrán, es la compañía que De hace aviones. aviones. Sí. Ujú. Y entonces con Airbus estuve en Alemania y en Francia, y ya después de un par de años trabajando con ellos, pues yo quería volver a energía y quería volver a Noruega. Y me vine para acá otra vez. Y hoy en día estoy trabajando en una compañía que se llama DNV, que en España le dicen DNV, Den Norske Veritas. Siempre lo confunden con el Ujú. banco DNB, porque yo lo pronuncio así, DNB, pero Ah, es Ajá, DNB de Venezuela. ajá, Eh, y nada, ahí estoy trabajando como consultor en un departamento que se llama eh, Energy Advisory, como consultoría en general en energía, en mercados de energía y estrategia. Entonces, bueno, es un trabajo bastante, es un puente entre lo económico y lo puramente técnico. Entonces, es tecnoeconómico. Es bastantes estudios de proyectos en fase temprana y tratando de ayudar a la gente que no es técnica a entender la parte técnica, pero también tratando de ayudar a la gente que es muy técnica a entender la parte financiera, cómo se hace un negocio y todo lo demás, mm. cualquier cosa, en parques solares, parques eólicos, qué sé yo. Y eso es lo que hago, O sí, sea, tu misión es comunicar esos dos mundos. A, podría decirse, sí. a un los fanáticos de los embajador de números la con los energía. fanáticos de la tecnología. A los fanáticos del dinero con los fanáticos de la tecnología, diría yo. Tal cual. Sí, sí, básicamente nosotros lo que hacemos, DNB es una compañía que hace muchas cosas Ujú. y se conoce más que todo por la parte marítima, porque es una de las primeras compañías en el mundo que empezó a generar, ¿cómo se llama? En inglés se le dice class society, una sociedad de clases, pero eso no explica mucho, pero Ujú. básicamente DNB le daba la estampa a los barcos en aquella oportunidad. Cuando salía un Ah, barco y ok. alguien tenía que certificar que ese barco era seguro y tal, empezaron a salir esas sociedades de Ujú. clases porque generaban una clase para diferentes tipos de barcos. Y de Claro. ahí surgió DNB. De hecho, ahorita este verano cumple 160 años. Y, Wow. y bueno, Ah, realmente antigua. sí, es una de las más antiguas del país. Sí. Ujú. Y bueno, de ahí viene el nombre, ¿no? De Norske Veritas, la verdad noruega, porque se asocia con Ujú. eso, ¿no? Que ellos certificaban que en verdad los Mm, barcos eran seguros y tal. Y hoy en Ujú. día hace muchas cosas. Yo estoy en la parte de energía, y en la parte de energía, pues, como hay mucha gente que es experta en algún tema u otro, creo que el 40% de la gente en DNB tiene un doctorado. Entonces, Bien. bueno, damos consultoría. Pero es Ujú. una consultoría, no como le dicen por ahí, de gerencia. No es de corbata, así, ¿sabes? La estereotípica, sino es más, es ingenieros o físicos, químicos, qué sé yo, dando consejos Ujú. desde la parte puramente Mm. ujú, técnica. Y bueno, entonces, claro. como, no sé si debería irme en detalle en esto, pero como para que entiendan, Ujú. por ejemplo, hay un parque solar, alguien quiere construir un parque solar en Finlandia y necesita dinero del banco, entonces va al banco y el banco le dice, ok, pero necesito que antes de hacer la transacción, necesito que verifiquemos que todo esté bien. Entonces el banco, por ejemplo, nos contrata a Claro. nosotros y nosotros venimos y verificamos todo lo que tiene que ver con esa compañía y el parque solar, los costos que ellos están Mm. asumiendo, la estrategia,
si tienen contratos, si saben lo que están haciendo, si el equipo tiene la educación, todo, pues. Y entonces ahí entregamos un reporte o simplemente les entregamos a ellos, le podemos decir sí, no o sí, tal vez, pero tiene estos riesgos y lo tienes que mitigar para poder seguir con el proyecto. Entonces, la mayoría de nuestros proyectos son así. Yo trabajo por proyectos. Tengo uno cada mes o cada 2 meses. Y me gusta Está bastante. O genial. sea, Sí. es muy chévere. Sí, y está buenísimo esto de las decisiones basadas en datos, ¿no? Y en ciencia, y que no Sí, sea, no sea tipo, tate ti, suerte para ti, como sí, decimos en Argentina, ni que sea una decisión política, sino que justamente ustedes puedan dar un informe con datos basado en conocimiento, decir, bueno, si es una buena inversión, si no lo es, y que sea gente experta la que después van a hacer lo que sea necesario, ¿no? Pero Pero que no que se haya un diga buen que informe no se fundamentado avisó. está bueno. sí, bueno. Sabes que hay gente, siempre hay alguien que dice que está haciendo decisiones informadas con datos, pero yo no sé si primero fabrica los datos o los fabrica después que toma la decisión, pero sí, efectivamente esa es la idea. Es la DNB es idea. una compañía que tiene una ética muy fuerte, que no es el caso en todas las compañías que trabajan en ese ámbito. Ujú. Entonces, por eso hay tanta confianza alrededor de DNB y por Claro. eso pues tenemos trabajo, porque no cualquiera paga cualquier cantidad de miles de euros para pagar por un reporte, porque es que sabes que la información tiene valor y que te estás ahorrando millones de euros que puedes perder si no estás bien informado. Entonces, básicamente esa es la idea principal de lo que yo trabajo, ayudar a otros a tomar buenas decisiones basadas en hechos. ¿Y ¿Y cómo cómo es el llegas? equipo que tenéis Sí. allí? ¿Es muy internacional? ¿Eres el único de fuera o cada uno de su padre y su madre? Es casi, o sea, hay, hay gente, es diverso en cuanto a edades, hay gente mayor de 60 y pico de años con muchísima experiencia, hay gente de 25, una cosa así. Es Ujú. más que todo noruego. Los únicos extranjeros somos tres. Hay una polaco-alemana, ahí hay un inglés y yo. O sea que yo soy como el bicho más raro de ahí. Pero el DNB hoy es bastante internacional. Hay mucha gente viniendo de todos lados, sobre todo últimamente están contratando mucha gente joven. Ujú. Eh, Ujú. Últimamente contratan a mucha gente que tiene background en biología porque se quieren meter más en la parte de, Evaluación no me acuerdo ambiental, la palabra, imagino, evaluación ¿no? ambiental, sí. Sí, Mm. entonces, sí, Claro, toda la parte de impacto ambiental, ¿no? Porque Claro. toda la agenda de, bueno, objetivos de desarrollo sostenible, requiere ahora que haya un montón de certificaciones a nivel europeo para poder funcionar, entonces tienen que certificar procesos y la huella de carbono, entonces sí. hay un mercado creciente para todas esas ramas, así que si están en esas ramas, primero, ¿qué le aconsejamos? Que estudien inglés. Sí, sin ¿Vos eso, trabajás todo en inglés todo o en trabajás inglés. en noruego? En inglés. No, todo en inglés. El trabajo fue anunciado en inglés y la compañía trabaja en inglés. Y trabaja en inglés no solo porque es chévere, sino porque, El o sea, la mundo está en mitad del inglés. departamento está en Holanda, por ejemplo. Mm. Entonces Ujú. hay que hablar inglés o hay gente de todos lados. No puedes no hablar inglés. Entonces, inclusive para los noruegos, o sea, ahí todo el mundo habla inglés la mayoría del Ujú. tiempo. Y sí, Ujú. ese sería el primer consejo, estudiar inglés y después que aprendan inglés, tratar de aprender cualquier otro idioma, porque al menos eso es lo que cuando yo miro atrás y yo digo que hubiera hecho mejor, creo que le hubiera puesto más esfuerzo a aprender otros idiomas cuando tenía tiempo libre, estaba en la universidad y a veces, no sé, en Ujú. Venezuela, cuando yo estaba estudiando había muchos problemas y a veces teníamos paros en la universidad de 6 meses, algo así loco. Ujú. Y yo creo que en esa época yo quizá lo hubiera aprovechado mejor si hubiera aprendido otros idiomas, porque he vivido en un montón de países y,
y nunca entiendo nada lo que dice la gente, lo que dice el escrito en el cine, todo es un rollo. Entonces creo que me hubiera hecho la vida mucho más fácil si hubiera Ujú. aprendido algo, no sé, francés o lo que sea. ¿Y con el noruego cómo te llevas? En noruego estoy como término medio. eh, ya entiendo mucho más. Leer se me hace mucho más sencillo. Puedo leer muchísimo, inclusive cosas técnicas, especialmente cosas técnicas, de hecho, porque es como lo que más veo. Ujú. Y hablar más o menos, pero entender es donde es un poquito más difícil, Mm. porque sí, el idioma tiene esta particularidad de que enlazan mucho las palabras y se vuelve complicado. Y luego tienes los dialectos, que me imagino que ustedes han hablado de eso acá miles de veces. Incansablemente. Todas las Sí, veces, sí. sí, sí, hablar noruego es hablar un espectro de idiomas, no es hablar uno solo, Tal cual. es entender un Sí. montón. Yo de hecho yo tengo amigos con los que puedo hablar en el trabajo, por ejemplo. La mayoría son de Oslo. Ujú. Y luego hay uno que otro por ahí, qué sé yo, de cualquier otra parte. Y luego hay algunos que son de Stavanger. Y en Stavanger, ¿sabes? Tienes el West Coast, la costa Ujú. occidental, Ujú. el dialecto de la costa occidental. Y entonces estamos hablando, yo estoy entendiendo y emocionado y tal. Y de repente esta compañera dice, con la RS que ellos tienen. Y yo, What? Sí. English. Sí. Sí. Entonces, eso es lo difícil. Ujú. Pero es un idioma, el que esté escuchando y que le interese aprender, es un idioma que yo creo que es como un alemán extremadamente simplificado. Sí. eh, Sí. es bonito de escuchar, es bonito de leer, no tiene así como combinaciones de palabras demasiado extrañas. Es Claro, es verdad. más difícil un poquito más difícil que el inglés en algunas cosas, pero de resto me parece que es un idioma al que se le puede Posible. uno, sí, Sí. Sí, yo creo que es un sí, idioma fácil de aprender, pero difícil de dominar, ¿no? Un poco. Como que Mm. llegar a lo La sí, parte básico y oral, sobre todo. defenderte y todo eso es bien, pero luego el sí, techo es todos los dialectos que quieras, que tienen palabras raras que nada más que usan en el Sí. norte, otra que nada más que se usa en un pueblo de las montañas. Entonces, por ahí se puede aprender y Sí. estudiar todo lo que quieras. sí, Mm. sí, total. Hay shows en la televisión noruega donde hay retos, donde ponen un montón de artistas, no sé si tú los has visto, que sí, no sé, No. actores famosos y tal, no sé qué más. Y entonces traen gente de diferentes partes del país con dialectos muy difíciles. Y entonces lo ponen a leer una historia y todo el juego es adivinar de dónde es. Y hay una gente que ni siquiera los artistas, la gente que está ahí, los famosos, le puede entender lo que está diciendo, ¿sabes? Son noruegos nativos y no le entienden al compatriota porque viene de un fiordo por allá que habla. Una vez yo vi uno que había un señor que hablaba, literalmente sonaba como islandés. Claro. Sonaba así, no sonaba como noruego, o sea, tenía sonido, sí, como el islandés. Wow. Un Increíble, la vikingo variación es, que habían sacado de un fiordo congelado, ¿no? De un glaciar. sí, sí, Era un sí, vikingo sí, de la prehistoria. sí, que Ay, sí. sobrevivió. ¿Y tenés entre tus objetivos más cercanos dominar, o sea, mejoraría tu calidad de vida manejar el noruego o podés vivir toda tu vida con lo que manejás y ya está? Porque hay gente que no está interesada Yo, en en terminar de aprender, aprenderlo. Sí. sí, no, yo quiero aprenderlo. Ujú. Pero a mí me gustan los idiomas. Entonces, Claro. eh, ¿sabes? O sea, ahí ya no sé si es por calidad de vida o no. Definitivamente la calidad de vida te mejora, Ujú. pero yo creo que ya estoy en un nivel donde ya mejoró, en muchos sentidos, ha mejorado bastante, pues. O sea, ya con poder leer ya ayuda Ujú. muchísimo. Pero sí, yo creo que obviamente, o sea, te integras mucho más fácil en la sociedad, sobre todo que aquí para socializar hay que ir a fiestas y tal, porque así son ellos, entonces ahí uno siente que estorba menos si no tienen que cambiar a inglés, porque Mm. aquí, bueno, como ustedes saben, hay una sola. Yo he estado en fiestas donde soy el único extranjero y todos están hablando inglés por mí. Claro, y termina Sí. siendo incómodo, porque Sí, uno sabe que todos están haciendo un esfuerzo por uno. exacto, exacto. Entonces, no, tengo que aprenderlo.
Ahí sí, no, a mí me ha pasado de estar en una fiesta de esta, un evento del trabajo y de repente empezar la gente a cantar canciones tradicionales noruegas. Yo no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Sí. Unas cosas loquísimas, no sé qué, bla, bla, y de ¡hurra! Y yo, bien. Sí. Me pasa con la canción del cumpleaños, de que, A ver, bueno, no hay ninguna canción de feliz cumpleaños más larga que la venezolana. Eh, cuando vivía en Argentina, estaba rodeada de un montón de amigas venezolanas y cada vez que había que cantarle el feliz cumpleaños, eso era 1 hora y media más o menos. Porque la canción de feliz cumpleaños es larguísima, pero la noruega también es larga. Sí. Y hacen una ronda, yo no sé si presenciaron ese momento, sobre todo en los cumpleaños de niños. Gratulere, na, 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 na. Hacen una ronda, giran, dan vueltas, se agachan sí, sí. para arriba, para abajo y gratulere. O sea, es larguísimo y yo estoy acá tratando. Es como, Sí. puede sonar un poco como de secta rara, así, un ritual extraño. Un No sé. poco sí. Pero bueno, o sea, son los momentos que uno, esas son las cositas que uno las tiene que terminar de aprender para integrarse y no sentirse medio tonto ahí como... Sí, sí, no, y también hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, ayer estaba en un concierto de un coro de una colega y toda la explicación fue en noruego. Claro. Entonces había una confusión porque decían no puedes aplaudir de esta canción a esta canción porque hay que hacer silencio. Y yo estaba confundidísimo porque no, o sea, no había entendido bien. Entonces uno está ahí como que preguntando, ¿se puede o no se puede aplaudir? No sé qué más. Entonces sí, pero yo creo que este es un país donde se puede vivir tranquilo hablando inglés nada más. O sea, Mm, se aprende noruego porque uno ya quiere integrarse full, Mm. pero comparándolo con Alemania, por ejemplo, mm. con Francia, con España, pero obviamente nosotros hablamos español, pero creo que España también puede ser un poquito así. La vida se te hace cuesta arriba si no hablas el idioma local. Yo lo he comentado Y alguna vez. Yo cuando yo hice el doctorado en España y tenía compañeros que eran internacionales. Y a mí me han contado de ellos ir a la oficina de inmigración y que la gente que las atendía allí no hablaba inglés, Claro. que es un poco esperpéntico. Y no estamos hablando de en Burgos, o sea, estamos hablando en Barcelona. Mm, wow, ok, eso ya es otra Que cosa. sí, Totalmente lo mismo. Cuando sí. yo fui a sacar la visa eh, en Alemania, cuando recién llegué, nadie en todo el tema este de Ausländer, no sé qué, Behörde. hablaba Ausländerbehörde, sí, Ujú. hablaba inglés, nadie. No, Y es como que no era yo nada más, o sea, había un montón de gente ahí, refugiados imagínate tú, o sea, toda África, el Medio sí, Oriente y tal. Y entonces, y el tema con los alemanes, que los alemanes a veces te pegan un grito, o sea, te dicen, sí, y entonces tú estás ahí, te están gritando, no hablan inglés, sí. como que, No, es que pero ya el esa es alemán, parte de la política alemana. Es, bueno, querés vivir en este país, manejar el idioma y esforzate porque yo no me voy a esforzar ni un poquito para ayudarte en el trámite. O pero es sea, que pero en bueno, o alemán ya sea, suena enfadado de base, como que encima sí, un alemán enfadado ya es como... no, pero o sea, a la vez es el idioma más hablado de Europa, entonces ellos tienen esta política de, bueno, vos querés vivir acá, maneja alemán y yo no voy a hacer el esfuerzo de hablarte en inglés. Pero Noruega sí se sabe un país pequeño con un idioma pequeño, ¿no? mm, Entonces, Mm. eh, también creo que por eso la exigencia de manejar el idioma no es tan grande, básicamente. mm, Incluso hay universidades que dicen, bueno, o trabajos donde dice, bueno, manejar un idioma escandinavo, cosa de que danés, sueco o noruego, medio que me da lo mismo, pero porque, no sé, creo que sería muy pretencioso de su parte decir, bueno, si no manejas noruego, acá no entras. sí, no es común. En algunos Sí, cargos lo piden, pero casi no. claramente, sí, sí, sí. Mm, Hay cargos donde, o sea, y trabajos que, bueno, en la escuela primaria, como estoy trabajando yo ahora, hay que hablar noruego sí o sí, porque los niños solo te van a entender noruego.
Y ahí Obviamente. tiene sentido. Totalmente, sí. Bueno, nos hemos desviado un poco, estamos hablando de energía eólica y de cosas de estas. Terminamos hablando de dialectos. Estamos, Sí, siempre es que nos gusta mucho el idioma. Es verdad. Es un tema que sí. es muy recurrente y muy, pues, también interesa a la gente, pero yo creo que ya estarán un poco cansados de escucharnos quejarnos de los dialectos. Un poco sí. Algún Y día tenemos que hablar cuál es nuestro dialecto favorito. Como es verdad. Para mí es Antonio, Nurland. el Nurlan. Sí, Ay, suena épico. Ya, perdón, dime. ¿cómo fue toda tu postulación a este trabajo? Porque vos no estabas en Noruega y tenías el objetivo de volver Mm, y te postulaste estando en otro país. ¿Dónde estabas? Yo estaba en Francia Ujú, y de hecho no llegué directamente a DNB. Yo siempre quise trabajar en DNB, pero conseguí un trabajo como analista de almacenamiento, del mercado de almacenamiento de energía en una ujú, compañía que se llama Rystad Energy. Ujú. Y bueno, el trabajo me gustó y necesitaban, una de las cualidades era saber bastante análisis de datos, o sea, ser un analista de ujú, datos. Y yo en ese momento en Francia estaba en un equipo que hacía básicamente análisis de datos, pero en el área de aeroespacial, de aeronáutica. Entonces hacíamos modelos que tenían que, no sé, de predecir el tráfico aéreo entre países para tomar decisiones estratégicas y cosas así. Entonces ahí yo aprendí análisis de datos, pero las habilidades que aprendí ahí son transferibles. ujú. Entonces, y como lo mío es energía, pues lo que yo había estudiado y lo que quería hacer, entonces apliqué y así fue que llegué. Y ahí estuve exactamente un año. Eh, Estuvo bien para volver al mercado de energía y, sabes, ponerme al día y aprender muchas cosas, pero al final yo quería algo más técnico, más preciso. Ujú, No tanto así management consulting, que es como es Rista. Y bueno, y ya conseguí yo algo en DNB exactamente al año y me fui. genial. Y ahí sí estoy contento, ya voy para 2 años. O sea que ese primer trabajo en Noruega fue como un trabajo puente que te permitió llegar, acomodarte Sí, y analizar un poco próximas oportunidades. Está sí, bueno como exacto. estrategia eso. Sí, y yo creo que sí, creo que es bueno como que elaborar un poquito. Eh, o sea, yo estuve como dando vueltas, ¿sabes? Porque el primer trabajo que yo tuve fue en Airbus, como ya dije. Ujú, Yo hice un Ujú. graduate program, o bueno, que fui admitido en un programa no sé cuál es la traducción, ujú. de graduando, pero no De sé si eso dice graduados. mucho. Sí, Sí, es un programa donde agarran sí, gente joven que le ven buen potencial y los ponen a potencial. hacer Ujú, rotaciones para que conozcan gente y distintos departamentos y locaciones de la empresa y entonces tengan una red de contactos que le permitan, ¿sabes? Ir a hacer que las cosas se muevan, porque a veces tú necesitas es ujú, conocer a este señor en Francia que conoce a no sé qué más para poder cuadrar en una compañía claro. tan grande como Airbus, eso es esencial. Entonces yo creo que por eso es que lo hacen. Y entonces yo quedé en ese programa de graduados y me mandaron para Alemania, para un pueblo que se llama Donauwörth, que está dentro en Bavaria, por allá en medio de la nada. Hablando de dialectos, ¿no? Sí, exactamente. Ahí Y de hay un alemanes. dialecto muy fuerte en la zona horaria. Sí, Sí, sí. Para Mar- todos dicen Marcela es que de Mahlzeit. alemán ya. pilota un montón. Yo a mí me dices el dialecto de Bavaria, digo, pues no sé. No, no, es que es un dialecto fuerte y un alemán bastante cerrado, cosa To- comparable a uno de los dialectos difíciles noruegos, sí. Bueno, pero el Sí. Oktoberfest seguro que es la hostia allí. Sí. Sí, bueno, todos tienen su Beer Fest. Cada pueblo tiene su Beer Fest. Y el Ujú, pueblo donde yo estaba, que yo vivía en Augsburg, que era la ciudad más ujú, grande cerca ahí de Donauwörth, era ujú. en mayo. Entonces, sí, es lo mismo que Oktoberfest, pero sin el montón de extranjeros, excepto el montón de españoles que viven en Augsburg, porque todos trabajan en Airbus. Entonces, se habla alemán y español en el Beer Fest. Y bueno, pero bueno, ahí yo estaba en Maravilloso. Donauwörth en helicóptero
y ahí estaba trabajando en el departamento de diseño eléctrico de helicópteros. Y me trajeron allí porque mi tesis de máster fue sobre baterías de litio Ujú. o almacenamiento de energía. Y entonces, no sé, la de recursos humanos leyó baterías y dijo, bueno, necesitan gente de baterías en helicópteros. Manda este para allá, porque ellos te admiten en el programa y después deciden dónde te ponen, ¿sabes? Y, Claro. y entonces, pero lo que yo hice en mi tesis eran baterías de potencia de 100 Claro. megavatios, una cosa así, y me mandan a ver baterías de 1 vatio, algo así. Y bueno, o sea, terminé ahí y de ahí empezó como ¿cómo se puede decir? Un camino tratando de encontrar qué era lo que yo realmente quería hacer, porque a mí me gustaba lo que hacía en parte, pero no sé, tenía como curiosidad de otras cosas. Y una de las cosas buenas del programa es que te ponen un mentor y el mentor me ayudó y me hizo, o sea, hablando con él así, me dice, oye, a ti quizás te gustaría chequear Business Strategy, estrategia de negocio, que es un departamento, pues es la gente que hace toda la estrategia de la empresa. Y yo pedí la rotación para allá, me fui para allá y sí, me gustó, pero es como muy en el aire, como que no hay, ¿sabes? Algo sólido. Al final yo estudié ingeniería, que Tú quieres entonces ahí hay, cosas que te enchufan. sí, necesito Deja como que chisporroteo ahí. hecho, algo con qué trabajar, que no sea puro bla, 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 porque ahí es muchísimo bla, bla, bla. Claro. Entonces terminé haciendo análisis de datos y eso me gustó muchísimo. Y luego ya me vine a Noruega. Pero el hecho por qué menciono esto es porque yo estaba como medio perdido, ¿no? Y Ujú. como que no sabía bien qué podía hacer. O sea, yo me ponía a buscar trabajo y lo único que sabía buscar era que si ingeniero eléctrico, ingeniero de eólico, qué sé yo, y no conseguía como algo Ujú. interesante o en empresas interesantes, o no sé. Eh, Mi novia en aquel tiempo, que todavía es mi novia, me dijo, no sé dónde, creo que fue algo que se le ocurrió a ella, que buscara gente en LinkedIn que estuviera haciendo ya más o menos lo que yo quería hacer o que me llamara la atención lo que estuvieran haciendo y viera cuál era el perfil que ellos tenían. Y entonces donde yo viera huecos, que si por ejemplo tienes que saber análisis de datos, tienes que saber, qué sé yo, de programar en Python, tienes que saber, etcétera, etcétera. Ahí, ahí es donde tú te tienes que ir preparando. Mientras vas buscando trabajo, te vas preparando. Entonces te metes en un curso de Python, te metes en un, no sé, tienes que hablar noruego, te metes en un curso de noruego. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Y por eso fue que cuando yo me di cuenta que yo quería trabajar en algo así como esto, yo pedí la última rotación del programa para Data Analysis en, Ujú. en Airbus. Y de una vez me puse a estudiar noruego online, porque bueno, yo pensé que me iban a pedir noruego, o sea, al final no me pidieron, pero Ujú. es un plus. Pero nunca Y Claro. resta. es, Claro. no, exacto. Y bueno, así fue como me llegué derechito al trabajo, porque ya tenía como un mapa que seguir. O sea, primero tengo que aprender Python y Big Data. Tengo que aprender, bueno, noruego. Tengo que aprender más de baterías y ponerme al día con el mercado, etcétera, etcétera. Y uno va llenando los ítems. Y yo creo que ese fue el mejor consejo que me pudieron haber dado, porque ahí como que te da un camino. Esto es lo que tengo que hacer. Excelente consejo el de tu novia. Mandale un saludo grande. ¿Ella es venezolana también? No, ella es griega. Es medio... Qué genial. Buena combinación. ¿Y ustedes Sí. en qué hablan? ¿En inglés? Bueno, hablamos en inglés y ella aprendió Mm. español. Entonces ella habla español, ahora habla español venezolano, que es un mindfuck, como se dice Divina. en inglés. Sí, dice, es que, ojlo, vaina, sí, bueno. Qué Oye, Pero genial. sí, aprendió español venezolano y ahora yo estoy aprendiendo griego. Entonces Ujú. ahí vamos en una mezcla rara entre un montón de idiomas. el griego es muy gracioso porque si no prestas atención suena como español. O sea, a nivel fonético es muy parecido, pero si prestas un poco de atención dices, ¿pero qué es esto? No, Sí, no, total. Yo digo siempre que suena como los Sims, ¿no? Que parece algo coherente, pero no. sí. Pero realmente es muy interesante ese consejo que te dio porque es como traspolable a absolutamente todos, ¿no? Porque lo que le pasa a la mayoría de los migrantes es que una vez que llegan a Noruega, en nuestro caso, muchas veces hay que reinventarse y Mm, usar los diplomas que uno tiene y encontrarle la vuelta
para concretar un trabajo posible, ¿no? Que los primeros pueden ser trabajos puentes hasta concretar algo que nos interese un poco más. Pero esto de ir llenando los huecos y de buscar un perfil que nos interese, incluso hasta imitarlo, decir, ay, a mí me encantaría tener el trabajo que tiene esta persona, a ver qué conocimientos tiene, a ver en qué se parece mi currículum al de él y qué me falta y qué puedo aprender, ¿no? Como está Sí, buenísimo buscar un role model, por así decirlo, porque es verdad, o sea, a mí misma me pasa de a veces sentirme totalmente perdida, decir, ¿qué hago siendo abogada argentina viviendo en Noruega? ¿Cómo hago para usar esos conocimientos que son un montón, pero que no son aplicables directamente acá? Y así hay muchas personas que tienen títulos que puede ser que los puedas usar o puede ser que no. Y está buenísimo el hecho de poder ir armando, ¿no? Este puzzle como hiciste vos. ¿Y qué, sí. qué fue lo que pensás que es, bueno, este fue ese conocimiento esencial o lo que el diferenciador? Eh, a- eh, em, ¿Cómo se dice? Análisis de datos. Sí. Data analysis, como le dicen en inglés. Ujú, Saber em, haber trabajado con análisis de datos y haber trabajado con modelos. Modelos sobre todo, ujú, no ser un experto, sino haber trabajado con eso ya te pone en la categoría de novato, pero te pone dentro de una categoría, ¿sabes? Si a lo mejor ujú, estás empezando a aprender Python, que es un lenguaje de programación, no tienes mucha experiencia, pero ya dices, mira, he hecho unos modelos muy simples de, qué sé yo, no sé, ujú, de análisis de datos, haciendo algunas cositas estadísticas y tal, ya se demuestra que sabes cómo usar el software, que estés usando cualquiera que sea el software, que sabes cómo, sabes lo básico, pues, y ujú. entonces estás ya Mm. haciendo algo. Pero para mí creo que fue diferenciador, ¿Sabes por dónde empezar a googlear? exacto. Sabes cómo, sí, sabes cómo ya tienes las piezas armadas, ahora lo que necesitas es ponerlas en práctica. O sea, ya tienes las herramientas, pues. Y te falta fogueo, Claro. como decimos en Venezuela, eh, pero ahí está, que es muy diferente a empezar, porque lo más difícil es empezar. Si no tienes ni idea de nada de Python, o sea, ya estás en otro, sabes, estás en otra categoría. Y para mí ayudó mucho tener experiencia en eso y experiencia con lo que llaman en inglés Big Data, que no sé exactamente cuál es la traducción que usamos en español, porque como yo trabajo en inglés, a veces no tengo, Big paso mucho Data, tiempo. se habla. Creo que es Big Data para todo, Sí, ¿eh? No, sí. no sé Sí. si hay un... Bueno, Big Data es de 1 millón de filas para arriba. O sea, si tú tienes una data en una hoja de Excel y tienes que ser 10.000, 100.000, en teoría no es Big Data. O sea, tiene que ser de 1 millón para arriba. Pero bueno, eso ya son Mm, definiciones ahí, eh, digamos. Es un campo muy gracioso porque ahí es donde empiezas a tener que aprender trucos de cómo mover archivos lo menos posible, porque cada vez que muevo un archivo de carpeta Sí, tarda 2 horas. sí, exactamente. Sí, y ya ahí ni siquiera vale. puedes usar Python como tal. O sea, si tienes 1 o 2 millones de filas, puedes usar Python. Pero si ya en el caso de Airbus teníamos 600 millones de filas, porque estamos hablando de toda la data Claro, de pasajeros de, no sé, de aquí a los años 70, ¿sabes? claro, Y toda la data de sí, Skyscanner, qué sé yo. Y entonces ahí ya había que usar una cosa que se llamaba PySpark, que era para eso, para hacer lo mismo que se hace con Python, pero ya para cantidades de datos monstruosas. Y claro. bueno, para mí yo creo que eso fue súper, súper diferenciador. Entonces, si a alguien le interesa este mundo, aprenda Python. Ujú, Hay muchos cursos. Yo, de hecho, empecé, antes de irme a Data Analysis, empecé a aprender con Udemy, que es una ujú, plataforma donde se puede aprender casi cualquier cosa. Y hay un curso ahí que da un profesor que de hecho él creo que es latino, pero él está en el MIT y creo que o sea, yo lo compré en esas rebajas que hacen en Udemy que cuesta, no sé, 10 euros, una cosa así. Y ese curso fue buenísimo. Y empecé así, y ya después con la rotación, pues aprendí rapidísimo porque me ayudaron muchísimo. Y qué bueno. ya, claro, Hay cuando yo voy a una Datacamp también, entrevista, ¿no?
A lo como mejor no soy un plataforma. experto. Ujú, Datacamp también. Sí, hay muchísimas opciones. Depende de lo que tú quieras. A mí me gustaba ujú, más la idea del curso en Udemy porque yo iba a mi propio ritmo. tiempo, Ujú, a mi propio ritmo, y yo no usaba, porque Datacamp se usa una plataforma que ellos tienen. En ujú. este curso tú usas tu propia computadora, entonces tú ya estás usando la herramienta que tú vas a usar en la vida real. Ah, claro. O sea, ya sabes cómo usar, qué sé yo, Jupyter, pues, que era lo que yo estaba usando, y cómo manejar los archivos y tal. Y bueno, para mí, bueno, para terminar, porque si no se va a volver un podcast de programación esto, De pero programación. eso creo que fue diferenciador, porque ahí es donde ellos dicen, bueno, eh, este chamo si le damos un montón de datos, él va a saber, ya sabe manejar grandes cantidades de datos, que era lo que esta empresa hacía básicamente. Y hoy la mayoría de las empresas tienen ese problema, o sea, tienes que saber, si sabes programar y si sabes manejar grandes cantidades de datos, a lo mejor en el trabajo que te están ofreciendo no lo vas a hacer todos los días, pero ya con que lo sabes, ya ellos quieren tener a alguien que tenga esas habilidades porque son muy útiles, ¿sabes? O sea, hoy en día, no sé, muchas cosas a veces se resuelven haciendo un modelo, perdón, ¿cómo que se dice esto? De inteligencia artificial, de Ujú. machine learning, y entonces tienes alguien que ya hizo unos modelos de machine learning. Bueno, como mínimo tienes alguien que, si en un futuro surge la necesidad de hacer eso, pues ya esa persona puede hacer algo. Entonces yo creo que eso sería muy bueno aprender, y se puede aprender desde cualquier parte. Excelente, excelente Sí. saberlo, porque yo creo que incluso todo el mundo de programación también es una puerta de entrada para reinventar las carreras de los migrantes del mundo. Eh, Incluso Total. en Oslo tengo un amigo que él es abogado brasilero y es ingeniero de software y trabaja de eso. Y pudo reinventarse eh, y justamente su background jurídico le sirvió para hacer modelos que tengan que ver con contratos, por ejemplo, ¿no? Porque toda la base de cómo es un contrato, cómo se estructura y qué sé yo, un abogado lo tiene bastante claro, en el mejor de los casos, y aplicando Python, aplicando lenguajes de programación, puede ser un plus que creo que, no sé, me animo a decir, sabiendo muy poco, que usar un lenguaje de programación es casi como hablar un idioma más, ¿no? Sí, total. Y, Sí, yo creo que es una cosa muy sinérgica, que tú tienes tu carrera, que será la que sea, ingeniería, o en mi caso yo soy biólogo, o derecho, o lo que sea, y tener esa habilidad de... Porque yo no soy un programador bueno, la verdad, yo hago unas chapuzas impresionantes, pero pues yo manejo pandas, por ejemplo, manejo este tipo de paquetes y demás, y yo lo utilizo para mi investigación. Si el mm, día de mañana tengo que buscar una empresa, yo sé que eso es un plus muy grande. Entonces, a lo mejor tendría que hacer lo que has dicho tú, de ver exactamente qué tipo de perfiles buscan en cosas muy de biología, biomedicina y eso, de data analysis, y qué piden, qué no tengo, y hacer algún cursillo. Excelente. Pero sí que es verdad, porque o sea, no es que no es que no sirva el que es informático y el que es programador que tiene. Porque pero el nicho es distinto. Ese lo que va a hacer es asegurarse que ese programa funcione optimizado y de la mejor exactamente. manera posible Eh, y exactamente, demás. sí. Esa es la gente que toma tu código, y es como que tú escribes un montón de ideas ¿cómo se dice? En bullet points. Así pones un Sí, montón de ideas a lo loco ahí, y ellos vienen y hacen un poema. Y claro, escriben bien. El S- guión, escriben el Sí, guión de la exacto, claro. historia que les querés contar. exacto. Pero, Sí, Genial, pero si el poema tiene un tema concreto, hace falta alguien que sepa de ese tema. tal cual. exactamente, exactamente. Es una manera muy simple de explicarlo para gente que no está en el mundo de la programación. Sí, porque también todas las ramas de las ingenierías tienen, por lo menos lo que se ve en Argentina, tienen mucha proyección internacional. Pero el tema es que muchas veces uno no sabe por dónde empezar a buscar. Si, bueno, tengo el objetivo de vivir en Noruega, ¿por dónde empiezo a buscar? Bueno, primero sería el inglés.
Después, algún lenguaje de programación, Python, Big Data, sirve muchísimo. Y después, ¿qué más le podemos aconsejar a todos nuestros oyentes que están No, yo creo que pensando? también cada país tiene como sus nichos concretos. O sea, aquí en Noruega viene muchísima gente que son ingenieros geológicos y cosas así, o de petroquímica, por toda la industria del petróleo. Y también pues, energía eólica, energías renovables y demás, también hay muchísimo. Aquí cada vez que llueve baja la factura de la luz porque todo se hace con hidroeléctrica. Claro. Sí, ¿Cómo estás viendo esa industria vos, que ahora que te dedicas a las energías renovables? ¿cuál industria? Hidroeléctrica. No, las energías renovables en Los general chakras. en Noruega. ¿Hay Pues es que futuro Noruega, ahí? sí, sí hay futuro. Lo que pasa es que Noruega tiene tanta hidroeléctrica Ujú, y tiene tanto petróleo que todavía no se ha visto en la necesidad de ujú, tener que buscar algo alterno, ¿no? claro. Está en eso y hay Ujú, muchísima gente preparada, al menos con la que yo estudié en Eterneo, hay muchísima gente o sea, mucha gente joven que está preparadísima y que puede echar eso para adelante, pero está el problema del petróleo, ujú, porque el petróleo básicamente te da opciones, te da alternativas. Y cuando tú tienes alternativas, pues tú usualmente escoges la más fácil. claro. Entonces es muy difícil traer el problema del cambio climático al presente, porque es un problema que está 50, 60 años en el futuro. O sea, el problema ya existe, pero es un problema que se va a hacer evidente y catastrófico en unas décadas en el futuro y el verdadero reto es traer el problema al presente. Claro. Entonces, Noruega no Prever, tiene, ¿no? exacto, prever o bueno, lo que están haciendo ahora los activistas alrededor del mundo es que traen el problema al presente, porque te trancan una calle, qué sé yo, te generan algún tipo de alboroto, es para recordarte, oye, o sea, este es un ¿Qué problema está que es a la pasando? larga, Claro. pero que se tiene que resolver hoy. No lo puedes resolver en 20 años, o sea, lo tienes que empezar a resolver hoy. No, Mm, Bueno, la alegoría de la rana en la olla, ¿no? O sea, es exactamente eso. Y claro. Noruega tiene mucho petróleo. Y entonces entras en lo que le dicen, creo que la gente que hace teoría de juegos estudia este tipo de cosas, porque tienes dos opciones y sabes que una opción es la correcta a largo plazo y sabes que la tienes que tomar eventualmente, pero ¿cuándo la tomas? Porque Claro. si tú empiezas a dejar de producir hoy, alguien más va a producir y entonces eso es Ujú, dinero que no le llega al país. Entonces, ¿por qué tú dejas de producir primero cuando otro país puede dejar de producir primero? Entonces están en ese juego ahí de gato y ratón mm, y el problema es que está basada en eso y está basada en la avaricia también, en las ganas de quererse, haciendo dinero fácil que sale de la tierra, ujú, en el no, ¿sabes? ¿Cómo se llama esto? La inercia institucional y todas claro. esas cosas hacen que, no. eh, Sea difícil tomar la pues, decisión también, ¿no? Porque exacto, también recordemos que Noruega viene de un pasado muy pobre y que el petróleo vino como a salvarla de la pobreza, porque realmente hasta los años 50, 60, cuando se descubre el petróleo offshore, Noruega era un país realmente pobre. Y me llegó a contar un noruego que vive acá en el pueblo que eh, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, Argentina le mandaba ayuda económica a Noruega para que dimensionen la pobreza que tenía este país. Para que tanto, vea. Y él, nada, es un señor grande, entonces él me contaba que él se acordaba de que era algo que sucedía y que se hablaba en los medios sobre eso, sobre la ayuda económica que mandó Argentina, ¿no? Entonces, como el petróleo fue el gran salvador de Noruega, ahora empezar a pensar una segunda alternativa, ¿para qué? Si ahora ya tenemos esto que nos está solucionando y nos está dando muchos recursos. El tema es que también el petróleo en algún momento se va a acabar. Sí. No sé si Yo antes o creo- después que se nos incendie la tierra, ¿no?
Yo creo que en Noruega también le pasa una cosa, que es que si dice, uy, pues hace más calor, pues no veo el problema. Es verdad. Sí, sí, sí. Ahí el desafío, que nosotros hablamos muchísimo de inmigración en este podcast, el desafío va a ser realmente los refugiados climáticos. O Sí, sea, ya estamos llegando a un punto donde hay zonas que no se pueden vivir. O sea, sí, cuando en Bangladesh no se pueda vivir, en Bangladesh viven creo que son 200 millones de personas. En algún sitio van a ir. tal cual. Y van a ir al Exacto. norte, y más al norte que Noruega no hay nada. Exacto. Y ya está pasando porque, de hecho, Sí. estaba leyendo hoy que hubo un récord en Delhi, en la India. No sé si fueron 50 y algo o 40 y algo. Que, claro, son temperaturas que uno ve que sí en el Mediterráneo, cosas así, pero el tema es que Delhi es súper húmedo, si no me equivoco. Y Ujú. cuando tú tienes temperaturas altas y humedad alta, ahí ya llega un momento en que literalmente no te puedes morir, porque te da un choque térmico, creo que se dice. Sí, sí, Wow, porque claro. como que uno suda, pero no se evapora ese sudor, no Exacto, enfría el cuerpo y exacto. explotas. Esa Tremendo. es literalmente Sí, explota, sí. En claro, Brasil es también he que estado con esas, ahora hace no mucho. sí, yo también creo que hay una especie de problema de percepción porque sobre el cambio climático en Noruega, porque realmente la naturaleza en Noruega se ve divina y las temperaturas son realmente bajas. Entonces, la gente no sé si percibe el cambio climático como en otros lugares. Incluso en este pueblito entre dos montañas que estoy yo, que suele hacer mucho frío, cada vez que por el cambio climático hace un poco menos de frío, toda la gente, una amiga noruega, muy noruega ella, me dijo algo así como, eh, me preocupa las causas del me preocupa las causas del cambio climático, pero disfruto de las consecuencias. Me pareció aterrador, pero la entiendo, porque si estamos a menos 29 y que haga menos 19, está bueno. Por un rato, por lo menos, ¿no? Total. Esto, bueno, ahí hay un tema que es, o sea, aquí se puede vivir por la corriente del Golfo. Y también allá, el año pasado, creo, hace 2 años, como que hizo un coletazo la corriente del Golfo, que dijeron, Sí, hostia, esto no esperábamos que pasara, que empezara a pasar hasta final de siglo. O sí. sea que los Claro. modelos también están ahí como de repente diciendo, ahí va, ahí va, ahí va. Ese, sí. Ese es el tiro de la culata, el que puede salir tiro por la culata, digo. Sí, sí. Porque sí, está todo, o sea, está el clima mucho más bonito ahora y los veranos son más calientes, pero si colapsa la corriente del Golfo de México, aquí la vida se acabó básicamente. Porque si tú ves el mapa de Noruega, por ejemplo, Trondheim, donde yo vivía, y que está a la misma latitud que Islandia, y tú te vas derechito para América, está a la misma latitud que Anchorage, en Alaska. Sí. O sea, en Trondheim, donde hace unos días había 30 grados y todo precioso, el cielo todo verde, bonito, por ahí caminan osos polares en la misma latitud, al otro lado del mundo. Entonces es la corriente del Golfo Ah, la se que nos te... congela la cabeza. Sí, se acabó. Eh, Los menos 29 se pueden convertir en menos 39, menos 49. O sea, Si se corta eso, yo creo que el norte de los Pirineos no se puede vivir. Wow. ah, Porque el último casquete polar llegaba hasta ahí. O sea, tú tienes abetos, como los abetos noruegos estos. mm, Hay una población que vive ahí en Cádiz, que es de la última glaciación. En ese sitio llueve mucho y se han quedado. Wow. imagínate. Pero es de cuando bajaron los glaciares para allá. Bueno, tenemos que empezarnos a dedicar a las energías renovables, entonces. A todas las nuevas generaciones, este es un llamado a la solidaridad. Sí, las Sí. energías renovables ya están ahí. Yo creo que Ujú. ahorita el problema es más bien sociopolítico, porque lo que hay tiene que haber un cambio de paradigma y es muy difícil tomar decisiones a largo plazo cuando la mentalidad es a corto plazo. Y hoy en Claro. día, desde las empresas de petróleo hasta los grupos de lobbying y toda la gente que está actuando y que tiene poder y que puede Ujú. hacer que las cosas cambien, está pensando es en el beneficio a corto plazo,
Claro. en el reporte de beneficio del siguiente trimestre, y así no se puede. O sea, así vamos directo al colapso. Ujú, Y, o sea, por ejemplo, las últimas conferencias, si se le puede decir así, conferencias petroleras, el COP29 y todo esto, ujú, bueno, ahí las empresas petroleras estaban ahí en un tiran y encoge, no se le puede decir, no se puede decir que vamos a eliminar el petróleo completamente y tal. Y claro, se claro. entiende, o sea, ellos están en una situación como la de Noruega, ¿no? O sea, por ejemplo, los países del Medio Oriente, esa es la principal fuente de ingresos y tienen un buen nivel de vida por eso. Ujú, Pero a largo plazo significa la destrucción del mismo país que estás tratando de proteger. Y ujú, no puede, inclusive si ellos quieren, no puede, porque si estás en una compañía que tienes que darle unos reportes a los accionistas y cada trimestre tiene que ser positivo, ¿cómo tomas tú decisiones que puedan ser dañinas a corto plazo pero buenas a largo plazo? No puedes. claro. Y como no puedes, entonces estás atorado ahí y entonces yo veo que vamos como directo a una colisión entre la gente que no quiere hacer el cambio porque no puede, porque no quiere, y la gente los activistas que cada vez se van poniendo más asertivos Ujú, y quién sabe dónde va a parar eso, ¿no? Entonces, pero todo es un cambio de mentalidad. Si pudiéramos tener un sistema donde pudiéramos tomar decisiones a largo plazo, que pudiéramos tener a lo claro. mejor resultados normales o negativos a corto plazo, pensando a largo plazo, pues yo creo que más de una persona, inclusive en las compañías petroleras, se le haría la decisión muy fácil porque ya no es un daño personal, ya no es que destruyen sus carreras si toman esa decisión. No sé si me Sí. explico. Claro. No, incluso a pequeña escala, corrígeme si me equivoco, pero ya en muchos sistemas es más barato producir energía renovable. Lo que Totalmente, pasa que el coste de instalar paneles solares, instalar molinos, instalar lo que sea, hace que en este cuartil no te salgan las cuentas y entonces pues se deja para el siguiente, o para el siguiente, o para el siguiente. Pero exactamente, las empresas Claro. están ya en ese punto de no se puede hacer esta inversión, incluso aunque sabemos que en 5 años ya te sale a ganar. totalmente. Bueno, yo quiero seguir viéndolo desde una mirada muy esperanzadora, porque yo le tengo mucha confianza a nuestra generación y a las siguientes, porque nosotros ya estamos heredando este mundo como viene, ¿no? Y no nos queda otra porque vamos a ser la generación que va a tener que tomar esas decisiones, las más difíciles, de decir, bueno, tenemos que hacer las cosas diferentes para no prendernos fuego, básicamente. Entonces, eh, realmente creo que es una oportunidad para todos los jóvenes de poder elegir carreras justamente que ayuden a tomar esas decisiones desde todos los ámbitos. Puede ser desde el arte, desde la biología, desde la informática, de la ingeniería, o sea, porque realmente la salida siempre es colectiva, ¿no? No es una sola persona la que va a hacer la diferencia, sino que somos todos juntos. Y, y creo que por eso también está bueno hablar de esto, aunque a veces pueda resultar incómodo, ¿no? Porque de hecho lo es. Es Pensar un fácil deprimirse futuro. con esto. ¿Eh? Es fácil deprimirse con estas cosas. Sí, no, pero tiene que ser una fuerza motriz para decir, bueno, justamente porque no me quiero deprimir pensando en el futuro, decir, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? Hoy podemos grabar un podcast, ¿no? Y No, hablar del tema. el Y ya es mensaje un siempre tiene montón. que ser que, o sea, la situación es una mierda, pero las soluciones existen en muchas cosas. ¿No? No Sí, hay que esperar a que se invente tecnología alienígena para solucionar esto. Es una no, cuestión de voluntad política, de voluntad social, sí. de inversión y demás, pero Y está ahí. también, disculpa que te interrumpa, pero también es No, cada granito de arena que tú pongas, Marca la diferencia. es una centésima de grado de calentamiento global menos. O sea, a lo mejor nos pasamos los 1.5 y va a ser Ujú. catastrófico, pero es diferente a llegar a 2 o a 2.5 que llegar a 3 o 4. O sea, ahí Mm, estamos hablando ya de extinción de la raza humana. Y lo que hemos hecho
Claro. ya nos ha llevado por debajo de los grado 8, grado 4, que es extinción absoluta, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ya ha hecho un efecto. Sí se puede hacer Claro. un cambio. O sea, yo lo que decía antes yo no lo digo desde la desesperanza, sino desde la asertividad de, bueno, ya tenemos que hacer algo. O sea, ya Tal basta cual. de Sí, seguir con el mismo jueguito que tenemos toda la vida. Si empezamos hoy, se nos va a hacer la vida más fácil mañana. Eventualmente lo vamos a tener que hacer. Es mucho más tal fácil cual. hoy en día pelear para que pongan más energías renovables que mañana tener que lidiar con lo que ustedes comentaban, lo de los refugiados climáticos yendo Ujú, y viniendo, guerras, porque va a haber guerras por eso. Entonces, ujú. yo creo que el rol de nuestra generación es, bueno, ya tomar la batuta y decir, vamos a Hasta acá. dejarnos hasta casi, vamos a Ujú, dejarnos de lo de business as usual, de, bueno, así son las cosas, y a dejar ese pesimismo que no nos sirvió para nada en Latinoamérica y en el tal mundo, cual. y hacer las cosas poquito a poco, cada paso Cuenta. ayuda, cada paso Tal cuenta. cual. Excelente mensaje. Muchísimas gracias, Gracias. Antonio. Sí. No, Cuando yo uno Yo trabaja creo en esto que uno se deprime, entonces uno tiene que, ¿sabes? Uno buscar. mismo, sí, darse ánimo. Es que- sí, no, y saber que uno está trabajando para el bien, ¿no? Como decir, bueno, desde mi lugar, desde mi pequeño lugar, voy a hacer lo que pueda, incluso si eso significa alentar a una sola persona, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Creo que hemos dado un montón de sugerencias. Gracias, Antonio, por toda tu historia, tu experiencia en Noruega. Y vamos a publicar este episodio y linkear para que puedan acceder a toda la información. Y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer. muchas gracias por venir.